Y hoy, mis hermanos, en este capítulo de Josué 19, vamos a estar viendo la distribución de la tierra a 6 tribus de Israel, donde este capítulo es el capítulo final que te habla sobre toda la distribución de la tierra de Canaán al pueblo de Israel. En este capítulo quise abarcar, como es el último capítulo correspondiente a lo que es la distribución de la tierra, quise abarcar relativamente todo el contexto histórico del pueblo de Israel, desde la promesa que el Señor le hizo a Abraham hasta este momento de distribuir las tierras de Israel. Entonces, como introducción de este capítulo, vemos que el capítulo 19 de Josué detalla la distribución de las tierras entre las tribus restantes de Israel. Este proceso es una continuación de la iniciado en el capítulo de ayer, Josué 18, donde la tierra fue dividida por sorteo bajo la dirección de Eleazar el sacerdote, Josué y los líderes de las tribus. En este capítulo se asignan los territorios a Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan, culminando con la herencia personal de Josué. Es decir, que en este capítulo vamos a ver la distribución de las tierras a 6 tribus de Israel y la herencia personal que decidieron que se le dio al líder de Israel en este momento, que sabemos que era Josué. Entonces, como bien les decía, para nosotros ubicarnos en lo que estamos estudiando, en lo que estamos aprendiendo, tenemos que siempre enfatizar en lo que es el contexto histórico del capítulo que estamos estudiando, del momento histórico que estamos estudiando, el momento histórico por el que estaba pasando el pueblo de Israel en estos momentos. Y entonces, como contexto histórico y contexto y bíblico del libro de Josué 19, primeramente vamos a estar viendo los antecedentes de la conquista de Canaán. Cuando estamos hablando de los antecedentes, estamos viendo lo que sucedió antes de la conquista de Canaán. Esto nos permite recordar todo lo que el Señor, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, antes de llegar a la tierra de Canaán. Primeramente, como bien le está diciendo, vamos a estar viendo los antecedentes de la conquista de Canaán. Como primer punto tenemos la promesa de Dios a Abraham. Esto es lo primero que tenemos que ver como contexto histórico, porque dice que la historia de la conquista de Canaán comienza con la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:7, donde el Señor le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Ya esto era una promesa del Señor al pueblo, a Abraham, donde ellos iban desde este momento, ya esa tierra pertenecía al pueblo de Israel. Fue una promesa que el Señor le dio a Abraham para esta generación que iba a ocupar la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Dice, Dios confirmó esta promesa, como bien lo sabemos, se la confirmó a Isaac. Ahí están los versículos bíblicos en Génesis 26:3 y a Jacob en Génesis 28:13 hasta el versículo 14, estableciendo a Israel como el pueblo que heredará la tierra. Es decir, que esta promesa el Señor se la hizo a Abraham, se la hizo a Isaac y se la hizo a Jacob. Y vamos a estar viendo un segundo punto también, que es la esclavitud en Egipto. Todo esto es contexto histórico antes de esta conquista de Canaán, la esclavitud en Egipto y el éxodo. Antes de conquistar Canaán, todos sabemos que Israel pasó 400 años en Egipto como esclavos. Y ahí yo les pongo los versículos bíblicos. Y dice, Dios los liberó bajo el liderazgo de Moisés y tras la salida de Egipto, que eso se encuentra en Éxodo 12:14. Dios les dio la ley en el Sinaí y el pacto de la tierra prometida. Quise hacerle un recuento relativamente de todo lo que, para valorar lo que el pueblo de Israel estaba conquistando en este momento. Quise mencionarles esta promesa porque esto es algo que lo estamos viendo durante el transcurso de todos estos capítulos. Estamos viendo el cumplimiento de la promesa del Señor a Abraham. Estamos viendo un Dios que cumple con lo que él promete. Estamos viendo un Dios que no se olvida de sus hijos, que las promesas que él le hizo a Abraham, la promesa que él le hizo a Abraham de que su pueblo, que Israel iba a heredar esta tierra, estaba a punto, ya se estaba cumpliendo. Lo estamos viendo el cumplimiento de esta promesa.
Seguimos en el contexto histórico y el punto número otro es el rechazo de la primera generación. Cuando los israelitas llegaron a Cades Barnea, que todo esto lo vimos, dice, Dios le ordenó entrar a Canaán. Sin embargo, la incredulidad y el miedo hicieron que rechazaran la promesa, por lo que Dios los castigó con 40 años de vagar en el desierto hasta que esta generación muriera. Todos sabemos que esto fue lo que sucedió con los 12 espías, es decir, fueron 12, 10 lo que sucedió con ellos dos, excepto Josué y Caleb. Entonces, el otro contexto histórico, el otro punto es la segunda oportunidad y la conquista bajo Josué. Dice que la nueva generación cruzó el río Jordán y comenzó la conquista de Canaán, que todo esto lo hemos ido viendo. Dice, principales batallas ante Josué fue, ¿sabe? Todo lo vimos que fue Jericó, vimos la victoria milagrosa en Ai, vimos la derrota inicial por el pecado de Acán, que todo lo vimos, estudiamos todo esto, luego vimos la victoria, vimos a Gabaón y la guerra contra los reyes amorreos, que todo esto están en estos capítulos que ya hemos estudiado en el libro de Josué. La campaña del sur y del norte, que está en Josué 10:12. Dice, la conquista no fue total. Esto lo sabemos y lo quise destacar en rojo porque esto lo hemos visto durante todos estos capítulos que hemos estudiado durante la repartición de los territorios para Israel. Que la conquista no fue total, pero los reinos principales fueron derrotados, lo que permitió la distribución de la tierra. ¿Y por qué decimos que la conquista no fue total? Porque sabemos que hubo una conquista general donde se distribuyen las tierras, pero después cada tribu tenía la obligación de echar fuera de su territorio, tenía que echar al cananeo, a los que estaban, y sabemos que no se cumplió con esta ordenanza del Señor. Sabemos que hubo muchas tribus que dejaron en sus territorios, dejaron vivos a los cananeos y sabemos que esto trajo consecuencias al pueblo de Israel. Entonces, el otro punto del contexto histórico es la importancia de la repartición de, de las tierras en Israel. ¿Qué importancia tuvo para el pueblo de Israel esta repartición de las tierras? Primeramente, como bien les estaba diciendo, en el primer contexto histórico es el cumplimiento de la promesa de Dios. Esa es una de las mayores importancias que tiene esta repartición de las tierras. El cumplimiento de la promesa de Dios. La repartición de la tierra es el cumplimiento directo de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:7. Muestra que Dios es fiel a sus promesas y que la posesión de la tierra era parte de su plan eterno. Número 2, organización de Israel como nación. Recordemos que Israel todavía no era una nación, pasa a ser una nación. Ya cuando ellos conquistan la tierra de Canaán, se distribuyen las tierras. Entonces ahí cuando vemos a formarse la nación de Israel. Dice, hasta este punto Israel había sido un pueblo nómada. Sabemos que nómadas son los que van en el desierto. Dice, al recibir la tierra, se convertirían en una nación establecida con territorio definido. La estructura tribal de Israel quedaba consolidada, con fronteras bien determinadas. Sabemos que el Señor delimitó bien todas las fronteras al pueblo de Israel. Él enmarcó todo lo que le correspondía al territorio de Israel. Por eso era tan importante la repartición de estas tierras para el pueblo de Israel. Porque primeramente estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. La promesa que se le hizo a quién, que se le hizo a Abraham. Estamos viendo la organización de Israel como una nación. Otro punto es, estamos viendo la distribución por sorteo, sabiendo que se ha explicado durante todos estos capítulos a lo que consiste el sorteo, que Dios, estamos viendo aquí que Dios es el dueño. Todo se estaba haciendo bajo la dirección y bajo la voluntad de Dios. En Josué 18:10, que lo vimos ayer, dice que la tierra fue distribuida por sorteo, bajo la supervisión de Josué, el sacerdote Eleazar y los líderes tribales. Cuando decimos líderes tribales, estamos hablando de los líderes de cada tribu. Dice, esto muestra que Dios mismo decidió la asignación y que Israel no podía apropiarse de la tierra arbitrariamente. Es decir, que ellos no podían tomar la tierra porque ellos quisieran, este pedazo es mío porque a mí me gusta, porque tiene mejores calidad. No, era como Dios lo determinó, como Dios lo quiso. Así fue como cada tribu heredó su territorio en el pueblo de Canaán, en la tierra de Canaán, en la tierra conquistada. Otro de los puntos es la responsabilidad de las tribus. Cada tribu tenía ciertas responsabilidades y dice que una de ellas dice que aunque la tierra fue asignada, cada tribu debía completar la conquista en su territorio. Algunas tribus, como Dan, Aser,
no lograron expulsar a los cananeos, lo que causó problemas en el futuro. Y esto lo vamos a estar viendo cuando comencemos dentro de poco el libro de Jueces, en su capítulo 1. Y el otro punto en el contexto histórico es que la tierra como señal del pacto. Este es otro de los puntos importantes del contexto histórico que abarca la conquista, la importancia de la distribución de estas tierras. Dice que en Levíticos 25-23 Dios dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Dios sabemos que es el dueño de todas las cosas. Él es el creador, Él es el hacedor. Y aquí en Levíticos Él hace un punto en clase. La tierra no vendrá a ser perpetuidad. Es decir, que no iba a ser por ellos perpetuamente. Se iba a depender de algo. Y estamos hablando siempre de lo que la obediencia y la desobediencia. Dice que Israel no solo recibió la tierra como una herencia, sino como un préstamo divino. Debían obedecer a Dios para conservarla. Y hemos sido testigos de esto eh, en la actualidad y lo vimos todos hemos, o la mayoría hemos leído gran parte de la Biblia y hemos visto que esto ha sucedido. E Israel, si obedecía al Señor, ¿cuántos después de esto? Ellos pasaron 400 años en Egipto, después son deportados por 70 años a Babilonia. Es decir, que si el pueblo desobedecía, el Señor podía quitarles la tierra. Entonces, por eso decía que esto era contemplado como un préstamo. Era de ellos porque el Señor lo prometió, pero todo había una condición. Debían de obedecer a Dios para conservar lo que Dios le había dado. Dice, la historia de Israel muestra que cuando desobedecieron, perdieron la tierra. Estamos viendo cuando el ejemplo que les estaba diciendo, cuando cuando el exilio asirio y el babilónico. Entonces, vamos a entrar en que es el contexto del capítulo. No quise traerles la escritura bíblica porque está bien amplio el capítulo. Entonces lo que quise fue resumirle detalladamente cuál era el significado de, de las tierras de cada tribu se fueron distribuidas. Les enmarqué el versículo bíblico donde te detalla el territorio que le correspondía. Entonces, en este capítulo vemos primeramente la distribución, como se dice, la primera parte a Simeón. Dice que su herencia estaba dentro del territorio de Judá. Esto se debe a que Judá recibió más tierra de la necesaria. Eso se ve en Josué 19:9. Ahí está. Dice, lo que indica que una estrategia de redistribución. Dice que la ubicación de Simeón en la región sur los hizo compartir tierras con Judá y con el tiempo perder la identidad tribal independiente. Es decir, que esta tribu de Simeón con el tiempo perdió su identidad como una tribu. Es decir, que como estamos hablando que perdió su identidad, es como que la tribu de Judá absorbió. Esta tribu de Simeón, les digo absorbió porque cuando dice que ellos pierden su identidad, pierden su identidad como tribu, es decir, que pasaron todos a conformar una sola nación que la nación es como Judá, es decir, que la absorbió. Ellos estar dentro, entonces ellos dicen que con el tiempo perdieron eh, su identidad como tribu. Dice que Zabulón, vemos también la repartición de Zabulón, dice que Zabulón recibió una región en la parte central de Canaán, con acceso a vías comerciales importantes. Esto lo vemos en los versículos que ya lo estuvimos leyendo, en los versículos del 10 al 16, donde te explican todos los territorios que pertenecieron a la tribu de Zabulón. Dice que su territorio estaba entre el mar de Galilea y el Mediterráneo. Dice que aunque no alcanzaba directamente la costa, esta posición estratégica les permitió prosperar en el comercio. Vemos también la distribución de la tribu de Isaacar. En este capítulo dice que su territorio incluía la planicie de Jezreel, una de las tierras más fértiles de Israel. Esto está en los versículos del 17 al 23. Dice que esta zona era clave para la agricultura y también una de las regiones donde habría grandes batallas en la historia de Israel. Como les dije, no quise traerle todos los nombres que están acá, específicamente sí le traje los versículos que están todos los nombres, porque
primeramente no se nos van a, como dice uno, a grabar todos estos nombres, pero en unas diapositivas más adelante sí les traigo quiénes son o en qué contexto vemos todas estas naciones en la actualidad. Entonces seguimos con la distribución. Aquí vemos la distribución de 3 tribus de las 6. Otra de las tribus que se le dio herencia acá en este capítulo es a la tribu de Aser. Dice que se estableció en la región costera del norte, beneficiándose del comercio marítimo, pero también sufriendo influencia de los pueblos paganos. Eso está contemplado en los versículos del 24 al 31. Dice que Aser tuvo dificultades para expulsar por completo a los cananeos, lo que afectó su independencia. Es decir, que Aser fue una de las tribus que no sacaron a los cananeos dentro de su territorio. Es decir, que dentro del territorio de Aser quedaron cananeos viviendo ahí en ese territorio. Entonces, Neftalí es otra de las tribus que se le dio herencia en este capítulo y está ubicado en el noroeste. Dice que su territorio incluía áreas montañosas y el mar de Galilea. En los versículos del 32 al 39, ahí nos mencionan todos los territorios. Dice que su cercanía con las naciones vecinas hizo que fuera una de las primeras tribus en sufrir invasiones extranjeras. Y vemos también la tribu de Dan, que se le da herencia en este capítulo. Dice que inicialmente recibió tierras en el suroeste, pero que enfrentaron dificultades con los filisteos y eventualmente se desplazaron hacia el norte. Eso está en los capítulos del 40 al 40, versículo del 40 al 48. Dice que en su nueva ubicación fundaron la ciudad de Dan, que se convirtió en un centro de idolatría en épocas posteriores. ¿Qué me quiere decir esto? Que la tribu de Dan fue otra de las tribus que no sacaron, no expulsaron a los cananeos dentro de ellos, porque sabemos que esto es una de las consecuencias que el Señor dijo, que si no expulsaban a los cananeos de sus territorios, entonces esto iba a suceder al pueblo de Israel. Se iban a dar a la idolatría y sabemos que el Señor siempre los estuvo advirtiendo al pueblo de Israel lo que iba a suceder con ellos si se daban a la idolatría, si se olvidaban de dónde Dios los había sacado, si se olvidaban que ellos tenían que adorar a un solo Dios, al único Dios, al Dios verdadero, al Dios que los había sacado de la tierra de esclavitud. Entonces, mis hermanos, aquí yo les traje más o menos un mapa de cómo quedaron los territorios de cada tribu mencionadas en el capítulo 19. Aquí estamos viendo las tribus que estuvimos hablando de aquí, la tribu de Aser, la tribu de Dan, la tribu de Nestalí. Aquí tenemos a Simeón, aquí tenemos a Zabulón, a Neftalí. Es decir, estos son las 6 tribus que quedaron distribuidas en este territorio, en este capítulo del libro de Josué, en el capítulo 19. Entonces, aquí yo les traje, quise traerles también este mapa donde dice que los territorios tribales de Josué 19, dice, resaltando en negro, aquí como bien les puse, todas estas líneas negras resaltan las áreas que no fueron completamente conquistadas y donde quedaron cananeos. Aquí como están viendo, miren, aquí estas son las tribus, la tribu de Aser, de Nestalí, Aser, aquí están las Simeón, Zabulón. Estas son todas las tribus, los territorios, pero todas estas líneas que bueno, yo no, ¿quién me lo hizo? Todas estas líneas, porque yo le puse que me lo delimitara con líneas oscuras, que me lo enmarcara con líneas oscuras, todo lo que había quedado, que ellos no habían expulsado los territorios. Miren cuántos territorios quedaron dentro de estas tribus que no expulsaron a los cananeos. Y sabemos que todo esto trajo consecuencias al pueblo de Israel. Entonces, consecuencias de no expulsar a los cananeos de en medio de las tribus de Israel. Primeramente, como había una mezcla cultural e influencia idolátrica. Sabemos que el Señor era tan exquisito, el Señor Dios que nosotros tenemos es tan exquisito que el Señor incluso a la hora de hacerles hasta las vestiduras que ellos decían, el Señor les dijo en muchas ocasiones que ellos no debían ni de mezclar, ¿cómo decirles?
por decirle hilos, no podían mezclar un tipo con el otro. El Señor fue tan exquisito con el pueblo de Israel que hasta en la forma de ellos vestir, en el calzado que ellos debían de calzar, en cómo ellos debían de vestir, en cómo ellos debían de comer, el Señor siempre quiso marcar una diferencia con el pueblo de Israel. Así como a la actualidad, el Señor siempre nos llama a nosotros como hijos de Él a marcar una diferencia. Una diferencia, ¿por qué? Porque estamos llamados a ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el pueblo de Dios siempre tiene que marcar una diferencia donde quiera que esté. Entonces, esto fue una de las cosas que el Señor siempre le mencionó al pueblo de Israel. El Señor no quería que se mezclaran las culturas. Sabemos que todo este territorio de Canaán, que es lo que tenían, una cultura que iban tras dioses ajenos, iban tras, había mucha idolatría. Y sabemos que el primer y gran mandamiento dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. Tenemos un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie. Entonces el Señor fue una de las cosas que le dijo, si no desechan, si no sacan a todo el cananeo, iban a haber consecuencias para el pueblo de Israel. Y una de las consecuencias es esta, hubo una mezcla cultural e influencia idolátrica. Hubo enemistades constantes y guerras con los cananeos. Dice que la tribu de Dan tuvo que abandonar su territorio. Fíjense qué fuerte. Después de tener una herencia, una de las consecuencias que tuvo que enfrentar la tribu de Dan es que el territorio dado por nuestro Dios, el territorio que Dios le dio, el territorio que ellos conquistaron bajo la poderosa mano de nuestro Señor, dice que se tuvieron que abandonar. Producto a todo esto, producto a que ellos no expulsaron los cananeos, dice que la tribu de Dan, con el tiempo, por supuesto, eso lo vamos a estar viendo después, la tribu de Dan tuvo que abandonar su territorio, es decir, la posesión, su heredad que Jehová les había entregado. Ahora, el surgimiento, otro de los puntos como consecuencia, dice el surgimiento de los filisteos como una amenaza permanente. Sabemos que durante toda la historia Israel tuvo guerra con los filisteos. Entonces, otro punto es la corrupción de la fe y el fracaso espiritual de Israel. Entonces, dice, el fracaso de Israel en expulsar a los cananeos trajo idolatría, opresión, guerra y decadencia espiritual. Esta historia nos deja una lección clara. La desobediencia a Dios siempre trae consecuencias. Eso lo hemos hablado y el Señor siempre se lo expresó, siempre se lo dijo al pueblo de Israel. Incluso siempre hacemos mención al capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y esto es tan fuerte que el Señor les dijo a ellos que cuando ellos cruzaran el río Jordán, allí en el monte Ebal, ellos iban a proclamar las bendiciones y las maldiciones. Y sabemos que las bendiciones para el pueblo de Israel, para nuestras vidas, es si tú obedeces, serás bendecido. Si tú desobedeces, entonces vendrá maldición. Entonces, esto fue una de las consecuencias, esto fueron consecuencias que tuvo, que vino sobre el pueblo de Israel a no expulsar, al desobedecer un mandato directo de nuestro Señor. Entonces, vemos también acá, en este capítulo vemos la herencia de Josué. Este capítulo nos habla sobre la herencia de Josué. Dice que Josué es del 19, capítulo 19, el capítulo 19, en los versículos del 49 al 51, vemos la asignación especial de la tierra para Josué. Dice, ¿por qué Josué recibió un territorio especial? Esto quizás fue una de las preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Por qué hubo un territorio especial para Josué? Bueno, dice que después de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel, Josué recibió una herencia personal en la región montañosa de Efraín. Su asignación tenía varias razones. Varias razones. Espérense un momentico. Ok. Ok. Dice, tenía varias razones. Primeramente, era un reconocimiento por su liderazgo. Josué fue el líder elegido por Dios para guiar a Israel en la conquista de Canaán. Otro punto dice que había servido fielmente como siervo de Moisés y posteriormente como general y gobernador de Israel. Así como Caleb recibió Hebrón como recompensa por su fidelidad y por una promesa, Josué también recibió una porción de la tierra. Segundo es porque fue ejemplo de humildad. ¿Por qué un ejemplo de humildad? Dice que Josué esperó
hasta el final para recibir su herencia, asegurándose primero de que todas las tribus tuvieran su parte antes de aceptar la suya. Eso está en el capítulo, en el versículo 19. Esto demuestra su carácter desinteresado y servicial, en contraste con muchos líderes que buscan su propio beneficio antes que el del pueblo. Es decir, después que se le dio herencia a todos los hijos de Israel, dice la palabra, que se reunieron y decidieron darle una heredad a Josué. Entonces dice que esto tiene otro punto, es por la ubicación estratégica en Efraín. Esto fue otra de las causas por las cuales se le dio este territorio a Josué. Dice que Josué era de la tribu de Efraín. Esto está en el capítulo 13 de Números. Dice, por lo que su herencia estaba dentro del territorio de su tribu. Es decir, que no le dieron una herencia fuera de su tribu. Se la dieron dentro de su tribu, que él pertenecía a la tribu de Efraín. Dice, su asentamiento en la región central de Canaán le permitía mantenerse cerca del tabernáculo de Silo, que era el centro espiritual de Israel en ese tiempo. Estas son algunas de las causas por las cuales se le dio una tierra en específica, una heredad a Josué. Entonces, en Josué, como dice la palabra, Josué 19:50 dice, conforme al mandato de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Entonces yo quise buscar por qué Josué determinó esta ciudad, escogió, pidió esta ciudad, Timra Será. El significado, y vamos a ver qué significado tiene esta ciudad. Primeramente, como estamos hablando anteriormente, por su ubicación geográfica. Dice que se encontraba en la región montañosa de Efraín, al noroeste de Silo, cerca del tabernáculo. Dice que hoy en día se cree que su ubicación corresponde está en Cisjordania. Dice que esta ciudad personal de Josué y lugar de su muerte. Aquí fue donde Josué reedificó la ciudad y donde vivió hasta que Josué murió. La importancia espiritual y simbólica que tiene esta ciudad. Primeramente dice que es un lugar de descanso tras la conquista. Así como el pueblo recibió su herencia en Canaán, Josué también tuvo su descanso en su ciudad asignada. Simbólicamente, esto representa el descanso espiritual después de cumplir la misión la misión que Dios le dio. Como bien le estaba diciendo, fue una ciudad donde él la reedificó, donde él vivió y fue un descanso para Josué hasta el día de su muerte. Dice que esto es un reflejo del liderazgo piadoso. Dice, Josué no tomó una ciudad prometida como Jerusalén o Hebrón, sino un lugar más modesto. Esto muestra su humildad y enfoque en servir a Dios en lugar de buscar poder personal. Entonces, aquí yo les traje una imagen de donde estaba la ciudad que pertenecía a Josué. La ciudad personal de Josué, como dice la palabra, Timra Será. Aquí está enmarcada la ciudad de Josué. Todo este territorio acá que está enmarcado en rojo. Entonces, mis hermanos, ¿qué aplicación tiene esto? Antes de pasar a la aplicación, yo quiero decirles que con las consecuencias que trajo para Israel no haber expulsado estas tribus, aquí se cumple, hay el cumplimiento de la palabra, donde muchas veces hemos hablado, donde se dice la palabra hasta el día de hoy. Y aquí sí se pone de manifiesto esta palabra, que el pueblo de Israel tuvo consecuencias de no haber expulsado al cananeo desde aquel entonces hasta la actualidad. Hasta la actualidad, el pueblo de Israel está viendo las consecuencias, está viviendo las consecuencias de no haber expulsado al cananeo, de no haber obedecido a su Dios, de no haber obedecido al Dios que tenemos. Y yo estuve buscando aquí unos datos, dice que la zona de Dan y la parte de Judá dice que dejaron toda la zona costera de los filisteos. Ellos dejaron toda esta zona de los filisteos, que actualmente, quise traérselos a la actualidad, que actualmente dice que esto ubica todo lo que es la franja de Gaza y que esto corresponde a lo que es Palestina. Y sabemos todos los conflictos que hay, todas las guerras que hay, que siempre han habido con Palestina y el pueblo de Dios.
y la tribu de Aser y la tribu de Neftalí, que en la parte norte, que dieron dice que esto correspondía a lo que era Tiro y Sidón, que lo dejaron bajo los cananeos, y dice que actualmente esto es lo que corresponde al Líbano. Entonces sabemos todos los conflictos que hay, que ha tenido, que tiene el pueblo de Israel hasta la actualidad con los palestinos, con el pueblo del Líbano. Y entonces otro de los puntos es que dice que la tierra de los jebuseos, que es lo que corresponde a Jerusalén, que es lo conocido como Jerusalén, dice que ellos tampoco, todo esto quedó bajo el dominio de los jebuseos. Y sabemos que todo esto trajo consecuencias hasta que muchos años después, entonces Jerusalén fue conquistada por David, que eso lo vimos eso está en Segunda de Samuel capítulo 5, y que entonces es conquistada, y de ese entonces Jerusalén es la capital de Israel. Quise traerle estos datos porque, eh, y me estaba acordando de esta palabra, porque decía, siempre decimos, bueno, hasta hoy es dependencia del contexto histórico. Y sabemos que esta desobediencia, esto es una forma de ver la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué consecuencias trajo esta desobediencia al mandato directo de Dios que tenían que expulsar? Era una orden directa de Jehová, que tenían que expulsar de la tierra de Canaán a todo el cananeo. Y entonces, al no expulsar a todo el cananeo, ver como la tribu de Dan, ver como la tribu de Aser, dejaron dentro de ellos, dejaron cananeos viviendo. Todo esto trajo consigo a que hasta en la actualidad sigan los conflictos que vamos, donde vemos donde todo este territorio de Hamas, donde vemos todo este territorio de Palestina, donde vemos todo el territorio del Líbano. Incluso acá en lo que es lo que era antes, lo que pertenecía a la tribu de Aser, que era en tribu y Sidón, dice que el monte Hermón tiene una frontera con Israel, con Siria y con el Líbano. Entonces, todo esto trae consigo, trae muchos conflictos, porque hay muchos lugares entonces donde al monte Hermón no se puede llegar, porque los sirios dicen que pertenece a él, los del Líbano dicen que pertenece a él, y entonces todo esto trae consigo consecuencias, ha traído muchos conflictos hasta la actualidad para el pueblo de Israel. Entonces, quería darle este dato como una forma de ver cómo hasta en la actualidad la desobediencia del pueblo de Israel en aquellos momentos, hace muchos años atrás, todavía se ve reflejada e Israel está pagando las consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar o cómo se ve la aplicación de este capítulo para el pueblo de Israel? Primeramente, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice que la asignación de la tierra en Josué 19 fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Como bien ya les había dicho, esto está en Génesis 12. Yo me imagino que este versículo nunca, este capítulo nunca más se nos olvide. Yo me imagino que donde quiera que nos pregunten, ¿dónde está, dónde Dios le hace la promesa a Abraham? En Génesis 12. Lo hemos mencionado mucho durante todos estos capítulos, demostrando su fidelidad. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa, vemos la fidelidad de Dios. Vemos un Dios que no se olvida de las promesas que le hizo a sus hijos, las promesas que Dios le hace a sus hijos. Tenemos un Dios fiel que él cumple lo que promete. Ahora, esta aplicación para el pueblo de Israel en la actualidad, para hoy, dice, Israel sigue siendo un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, ya que la nación ha pasado por exilio, por dispersión y restauración, pero aún existe en la tierra prometida. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo lo que vivió el pueblo de Israel, sigue siendo un testimonio para todas las naciones, porque ahí está cumpliéndose la promesa del Señor, que Él vela por su pueblo. A pesar de los conflictos geopolíticos, la existencia moderna de Israel muestra que Dios no ha terminado con su pueblo. Esto está en los capítulos en Jeremías 31 y en el libro de Romanos. Vemos como segunda aplicación la responsabilidad en poseer la tierra. ¿Por qué la responsabilidad? Dice que en estos tiempos Josué, aunque las tribus recibieron la tierra, no la tomaron completamente ni expulsaron a los cananeos por completo. Y ahí estábamos viendo todas las consecuencias que esto pudo traer, que trajo y que trae en la actualidad para el pueblo de Israel. Dice, Israel enfrenta desafíos en la ocupación y control de su territorio con conflictos y disputas territoriales. La lección es que la fidelidad de Dios es clave para la paz y la seguridad de la nación.
Aplicación de este capítulo para nosotros en la actualidad. Primeramente, como bien le vemos, para lo mismo que soy para el pueblo de Israel, es para nosotros. Dice que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas y así lo dijo Jesús, cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso está en Juan 14, estamos en Juan 14:2, lo que nos asegura que tenemos una herencia eterna en el cielo. Sabemos que nuestro Señor Jesús prometió que Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros, fue a prepararnos esa tierra prometida. Y así como Él lo prometió, que Él fue a prepararnos esa tierra, esa morada, esa herencia celestial, Él va a venir por nosotros y nosotros seguimos creyendo y seguimos confiando de que Él va a venir por su pueblo. Así como así como él lo prometió, viene a buscarnos para vivir con Él juntamente en esa herencia eterna que Él nos prometió. Ahora, la importancia de la obediencia se ve muy claro en este capítulo. Dios nos ha dado promesas, pero debemos actuar en fe y obedecer. Dios nos ha dado promesa a cada uno de nosotros, así como el Señor le prometió allí al pueblo de Israel que Él les iba a dar, le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que Él les iba a dar la tierra de Israel. Asimismo, el Señor tiene promesas, ha prometido para nosotros. Muchas cosas ha prometido el Señor. Su palabra está llena de promesas para sus hijos. Pero así como nosotros tenemos que seguir creyendo en Él, tenemos que seguir creyendo en sus promesas, pero tenemos que obedecerle, porque el Señor desde el inicio demanda obediencia. Entonces, otra de las aplicaciones es la herencia celestial. La tierra prometida era la herencia de Israel, pero nosotros como creyentes tenemos una herencia aún mayor. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Bendito el nombre del Señor. Y en Primera de Pedro 1:4 dice, habla de una herencia incorruptible. La herencia que nosotros vamos a tener, la herencia de nosotros es incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para nosotros, mis hermanos. La herencia que Él nos prometió, la herencia que Él nos prometió, dice que es incorruptible, es incontaminada, es inaccesible y que está reservada para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la exposición de este capítulo. Eh, Vamos a lo que es las preguntas y las respuestas. Quise darle algo rápido para poder avanzar en el tiempo. Dice la primera pregunta. Hermano Jorge, ¿está ahí? Vamos a la Cállense. fanfarria. Y ahora todos los que estaban ahorita hablando queremos escucharlos. Despierta Primera la bocina. pregunta. ¿Por qué la tribu de Simeón recibió su territorio dentro de Judá? Ahí se me fueron dos palabras. Eso está, se Porque habló la, porque la tierra era più grande de Judá, Judá. ¿verdad? Amén. Ah, Dice, porque había más Simeón recibió su... territorio Ajá. en la tierra. Bueno, no sé quién está hablando. Hable, mi hermana. No, es otro micrófono que está abierto. Hable. Ah, no, que era porque la tierra de Judá era más grande, entonces tuvieron parte ellos en esa tierra. Amén. Pero Dice una que Simeón estrategia recibió su de herencia. división. Ajá. Dice que Simeón recibió su herencia dentro del territorio de Judá porque la porción de Judá era demasiado grande para una sola tribu. Eso está en el Exacto. versículo 9. Dice que esta Ajá. distribución cumplió. Había una profecía, y esto lo habíamos visto y lo hemos estudiado anteriormente, con la profecía de Jacob en Génesis 49:7, donde se menciona que Simeón sería esparcido en Israel. Todos sabemos y hablamos sobre por qué. La consecuencia dice, con el tiempo, Simeón perdió importancia como tribu y fue absorbida en gran parte por Judá. Esto lo vimos decir que ¿Por qué? Simeón, lo que estábamos hablando, que Simeón perdió su identidad como tribu, fue absorbida por la tribu de Judá. Entonces, segunda Ah, pregunta, ¿por qué la tribu de Dan terminó buscando un nuevo territorio en el norte? ¿Qué pasó con la En el tribu de Dan? porque ellos iban a combatir.
Eran muy grandes en población, necesitaban más tierras. Porque Tenían era que ir a- insuficiente. ¿Qué pasó? Yo les estuve hablando. ¿Qué sucedió con la tribu de Dan? Por ellos haber dejado ¿a quién? A los filisteos. Ok, Por sí. ellos haber dejado a los A los cananeos. cananeos, sí. A los cananeos. ¿Qué le sucedió a la tribu de Dan? Bien, mi amor. Dice que tuvieron que salir de su territorio. Dice, ajá, porque la tribu de Dan terminó buscando un nuevo territorio. Gírate, dile, Dice, amor, gírate. Dan originalmente recibió un territorio en la llanura costera, pero enfrentó fuertes dificultades con los filisteos y no pudo conquistar completamente su heredad. Esto está en los versículos del 40 al 48. Dice que debido a esto buscaron Ujú. otro lugar y se trasladaron al norte, conquistando la ciudad de Lais, a la que llamaron Dan. Eso estaba en el capítulo pasado, en Josué 18. Dice, esto los llevó a establecerse en una región no asignada originalmente y eventualmente se convirtieron en un centro de idolatría en Israel. Mm, Esto lo vimos por ellos no expulsar a los cananeos de en medio de ellos aleluya. enfrentaron dificultades con los filisteos y dice que ellos tuvieron que irse de la tierra que Jehová les había dado por herencia. Amén. Entonces ellos aquí pagaron una consecuencia de esto porque se fueron para otro territorio y pagaron la consecuencia. Dice que la tribu de Dan con el tiempo llegó a ser una ciudad de que un centro de idolatría en Sí. Israel. Wow. Santo, gloria a Dios. Así es. Tercera pregunta, dice, ¿cuál fue la herencia de Josué y por qué es importante? ¿Cuál fue la herencia de Josué? ¿Cuál es el nombre de la herencia de Josué? Josué era de la tribu de Timnásera. Efraín. Y entonces en el monte de Efraín recibió una ciudad que menciona hermano ahorita. Timnásera Amén, en el monte amén, de Efraín. amén. ¿Y Dice, por qué? ¿Y por qué era importante? Vimos algunos puntos que por qué era importante. Suena, hermano, suena fanfarria, que dieron la porque, primera parte. Eso. sí, amén, hermano, porque ahí va a ser el lugar de descanso. Ahí Fue el era lugar de prácticamente descanso. donde, sí, porque de ahí prácticamente era el lugar que Dios ya sabía que prácticamente que donde iban a sepultar a José, A Josué, a exacto, fue el Josué, lugar sí, sí. donde él dice que lo reedificó, donde Ujú, vivió, donde murió, ujú, pero también hay otros puntos. sí, Dice que Dice que estaba, por, pertenecía, fi- dice que por fidelidad a Dios, ejemplo de humildad, amén, sí, amén, sí. también amén, porque vimos, estaba cerca del tabernáculo. amén, Por su amén, humildad al amén, por su combatir y humildad, esperar que todas las tribus agarraran sus Exacto, y gloria a Dios. esperar que aunque los últimos serán los postreros, Dios lo bendijo con algo bien hermoso y especial en su propia tribu. amén, amén, así es, Amén. gloria a Dios. Dice, Josué recibió Timnas será en la región montañosa de Efraín, Ujú, recordándoles que él era de la tribu de Efraín. ujú. Dice, esto es significativo, ¿por qué? Dice, fue una recompensa por su fidelidad como líder en la conquista de Canaán. Mostró su Aleluya. humildad, como bien ustedes estaban diciendo, ya que esperó hasta que todas las tribus recibieron su herencia antes de reclamar la suya. Y se convirtió en su lugar hasta su muerte y el lugar donde fue enterrado. Muy bien, Gloria a todos sus Dios. aportes, gloria a Dios. Muy Pregunta rico número esto. 4. Hablamos mucho sobre esto. Dice, ¿qué consecuencias tuvo para las tribus el no expulsar a los cananeos de sus territorios? La Increíble. guerra, la guerra que hay Perdieron, hasta hoy. perdieron su identidad. La pureza hebrea Amén, fue perdida por la influencia de las naciones vecinas, de las naciones y que son las de Dan, de Aser amén, y de Neftalí. amén. ¿Alguien más? Inclusive, pues son las mismas guerras que se encuentran hasta la actualidad y, Cierto. y por esta razón, pues prácticamente se está viviendo ese conflicto. Exacto, Amén. así mismo. Hay una cosa que quería yo, bueno, que se me vino cuando estábamos estudiando esa parte, y era que
en realidad, en realidad lo que Dios estaba demandando también de parte de ellos era santidad, ¿no? Santidad y obediencia al Señor. Sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Dice su palabra que sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Amén. Y eso es lo que él le exigía, ¿no? Que obediencia y obviamente también que se apartaran, que expulsaran toda la idolatría, ¿no? Que el Señor ya sabía antemano que iba a venir, iba a Ellos corromper a su adoptaron eso. pueblo. Ellos adoptaron esa costumbre porque ellos eran idólatras. Tuvieron que luchar con los filisteos todo el tiempo Sí, sí. por tal razón y llevó resultado la corrupción de la fe. Eso fue tan fuerte como les estaba diciendo que lucharon con los filisteos y todavía siguen los conflictos con los Cierto. filisteos, porque los antiguos filisteos, como estamos hablando, esto corresponde a todo lo que es la franja de Gaza en la actualidad y lo que es parte de y lo que es Palestina. Amén. Por eso es que se ve todo el conflicto de lo que es la desobediencia del pueblo de Israel hasta la actualidad. Amén. Dice que influencia idolátrica fue una de las primeras consecuencias, como bien lo dijeron. Israel comenzó a adorar los dioses cananeos. Eso el libro de Jueces va a estar poderoso. Lo otro es conflictos constantes. Los cananeos y los filisteos oprimieron a Israel repetidamente. Eso lo vamos a estar viendo todo el tiempo. Dice desobediencia a Dios. A pesar de su advertencia, Israel hizo alianzas y matrimonios con los cananeos, lo que los llevó a la decadencia espiritual. Por supuesto, se empezaron a contaminar el pueblo y esto trajo consigo juicio divino. Y, Eventualmente, Israel fue conquistado por Asiria y Babilonia como resultado de su pecado y desobediencia. Sierva. Siempre hablamos y ponemos, diga usted, No, termine esa parte ahí. no, Era- que le estaba era- diciendo que siempre no, era que le quería di- leer esos textos que usted puso ahí, pero termine de su idea. amén. No, que les estaba diciendo que siempre hablamos sobre Babilonia. Sabemos que aquí el pueblo de Israel estaba tras la idolatría, no escuchaban la voz de Dios. Aquí es donde vemos siempre mucho al profeta Jeremías, que Jeremías lloraba porque el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Jeremías estaba advirtiéndole al pueblo que si no se volvían a su Dios, si no se volvían a Dios, y siempre estuvo advirtiendo, iban a ser deportados. Y todos sabemos lo que sucedió cuando vemos el libro de Daniel. Fueron deportados por 70 años, perdieron su tierra, fue destruido el templo. Todo esto fue como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel, traírse tras dioses ajenos. Sí, mi hermano Jorge, por favor, vemos en la influencia idolátrica, Jueces 2, versículos del 10 al 12, por favor. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales, a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal en Astarot. Amén, así es. Aquí estamos viendo en estos versículos todo lo que hizo el pueblo de Israel. Sabemos que, y lo vamos a estar viendo en el libro de los jueces, vamos a ver que hay reyes, se levantaba un rey, le quitaba todos los altares y iban, entonces cuando el rey ponía ya la adoración a Dios, entonces el pueblo se volvía a Dios, Dios bendecía al pueblo, el pueblo obedecía a Dios y Jehová bendecía al pueblo. Se levantaba otra generación, levantaban altares, se iban tras la idolatría y entonces venían calamidades al pueblo de Israel, venían deportaciones, venían juicios, venían enfermedades. Entonces aquí estamos viendo en este capítulo todo lo que hizo el pueblo de Israel. Se fue tras dioses ajenos. La idolatría no salía del pueblo de Israel. Leo, Entonces leo, vemos aquí,
Ajá, los conflictos constantes, Jueces 3, versículos del 5 al 8, por Los favor. 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amnat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él le había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Amén. Bendito Dios. Ahí estamos viendo, mis hermanos, las consecuencias. Y dice la palabra, después que menciona todo lo que ellos hicieron, que se fueron tras las influencias idolátricas, que se fueron, desobedecieron a Dios, que ellos se dieron, dice que se dieron en casamiento con los cananeos, habitaron dentro, como dice uno, dentro de todo lo feo, dice que la ira Sí. de Jehová se encendía contra el pueblo de Israel. Y sabemos que cuando la ira fueron deportados, venían enfermedades, venía destrucción sobre el pueblo de Israel. Entonces, seguimos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar algo acá? No, 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 En no. esta... Todo está delicioso y sabroso. Amén. Pregunta número 5 y última pregunta. Dice, ¿qué nos enseña Josué 19 sobre la fidelidad y la obediencia a Dios? Pregunta abierta para que expongan. ¿Qué nos enseña Josué 19 sobre la fidelidad y la obediencia a Dios? Que cuando obedecemos al Señor y somos fieles también, Él permanece más fiel todavía, porque Él nunca ha dejado de ser fiel. Amén. Amén. También nos enseña, Habla, Sí, hermano. también nos enseña el pacto de Dios con su pueblo. Amén. ¿Mm? Así es. one Como by lo hizo con one, Abraham. everybody tiene una oportunidad para hablar, así que Amén. Los resultados de la cautividad fueron por desobediencia, mientras que la fidelidad y la obediencia a Dios de esa segunda generación de que nos concentramos hoy, qué tremendo. Cómo los beneficios fueron obtenidos de esa manera. No sé cuánto tiempo se dilató este tiempo de conquista de estas últimas restantes tribus, pero vemos la bondad de Dios a través de ese tiempo, de ese periodo de conquista, que Dios sobreabundó en bendición en gran manera sobre sus hijos obedientes. Amén. Amén, hermano. Mire la fidelidad del Señor. Mire que estaba leyendo aquí el hermano en Jueces. O sea, no hemos llegado hasta allá, pero estamos leyendo aquí en Jueces, sabiendo todo lo que había acontecido anteriormente. Dice en el del 3 al 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová, a los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, imagínense, a los hijos de Israel y los libró. se fue a Otoniel. Esto es Otoniel. Sí, se Amén. fijan eso. Que Amén. como dijo nuestra hermana ahora ratico, Bien. sí, que la fidelidad del Señor, aún nosotros permanecemos infieles y Él siempre, por su promesa, permanecerá fiel. Amén. Amén. Así es. Pero podemos ver también en este capítulo que en cuanto a la desobediencia, porque no se hizo tal cual lo que el Señor había dicho,
Entonces dejaron a estas personas allí habitando en ese lugar, entonces tuvieron consecuencias, ¿no? Entonces, esto es como cuando un papá le dice a un hijo, no te metas por ahí porque te vas a caer, Ujú. y el hijo se mete. Los papás ven más allá de lo que los hijos pueden mirar por experiencia, porque puede uno mirar. Así mismo pasa con Dios. Dios sabe lo que nos va a pasar a futuro. Por eso entonces Dios les habló a ellos, pero ellos fueron desobedientes y entonces ahí está la consecuencia. Amén. Por la Amén. idolatría. También Amén. podemos aprender la paciencia de Josué, que él dio todas las tierras, ¿verdad? Y vemos la fidelidad de él hacia Dios, de que si hubiera sido otro, él hubiera dado las mejores tierras, pero no agarró una tierra que no era tan fértil como las que le dio a los demás. Ujú. Y vemos que Dios vio la paciencia de él, fue el último Mm. en recibir la tierra. Vemos una paciencia de él hacia Dios, de que sabía que Dios le iba a dar, y dice que Israel le dio. Los hijos de Israel le dieron a Josué su Amén. tierra, y ese es un gran ejemplo para, si lo aplicamos para hoy en día, como un líder fiel, su fidelidad y la obediencia de Dios de repartir toda la tierra. Así Amén. como David, ¿verdad? Pacientemente esperó en Dios, como dice el Amén. Salmo 41, pacientemente esperó en Dios que le diera su tierra. Amén. Tenía carácter él para poder esperar. Siendo Ese era el- diligente, esperé a Jehová y él me hizo vivir confiado. Ujú. Amén. 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 También vemos ahí que en este capítulo 19 de Josué, pues aprendemos acerca de la fidelidad de Dios porque vemos el cumplimiento de sus promesas, ¿no? En este capítulo, pues se detalló la distribución de las tierras entre todas las tribus de Israel, y eso es parte de la fidelidad de que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob en los siglos antes, ya porque viene parte de esa promesa. Y pues ahí Amén. encontramos parte de ese cumplimiento, y clave de esa fidelidad de Dios, pues está en eso, primeramente pues en el cumplimiento de las promesas, porque iba haciendo la asignación de cada tierra, y pues eso nos recuerda que nosotros podemos confiar en que Dios ha de cumplir todas sus promesas, lo que Él ha dicho en su tiempo, que su tiempo es perfecto. Y pues también vemos que Dios es un Dios fiel y a cada persona, a la comunidad en general, porque vemos que Josué pues recibe incluso su propia heredad. Y aunque él, por ejemplo, pasó gran parte de su vida fue guiando el pueblo de Dios, pues Dios no se olvidó de él. Entonces ahí también mostró Dios su fidelidad para con él. Y Amén. también vemos la fidelidad de Dios en la obediencia, ¿no? Que aunque Dios, por ejemplo, le dio tierra a cada una de las tribus que ellos tenían que tomar en posesión, pues la fidelidad de Dios, que significaba que ellos tenían desafíos, que ellos tenían que también tomar la posesión, o sea, que ellos tenían que hacer de su parte, o sea, ellos tenían que guerrearle y tomar la posesión. Entonces, esto nos anima primero que todo a confiar en esa fidelidad de Dios, y recordarnos que siempre Dios cumple sus promesas, y nosotros como su pueblo, saber de que tenemos que estar ahí en la lucha, en la batalla, y también poner de nuestra parte lo que nos corresponde, como en la parte de ser obedientes, ¿no? A su palabra, fieles a Él también, para poder ver el cumplimiento de esas promesas. Amén. 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 Hermano Jorge, ¿cuánto tiempo pasó de lo cual que nuestro Señor le hizo esa promesa a Abraham hasta que fue cumplida que su pueblo pudo obtener la tierra prometida, ¿cierto? Y también que en ese transcurso de tiempo, desde Moisés hasta
hasta cuando ya poseyeron la tierra, el Señor puso a varios líderes para que se diese el cumplimiento de esto, pero ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado? Entonces, en esto vemos la fidelidad de Dios. No sé, Amén. hermano, cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo transcurrió desde que el Señor le hizo la promesa a Abraham del pueblo hasta que se dio Amén. el tomamiento de la tierra. Amén. Sí. Desde, por ejemplo, desde que Jehová le prometió a Abraham en el capítulo 12 12. del libro de Génesis. Génesis hasta la posesión de toda la tierra, pasaron unos 785. Según lo que informan los historiadores, desde los 797 a 712 años es el número en el cual se calcula. Eso es tomando en cuenta la edad, por ejemplo, la edad de Abraham, que cuando Dios le hace la promesa, él tenía 75 años. Eso en Génesis capítulo 12. Él después muere en Génesis capítulo 25, versículo 7, él tenía ya 100 años. Luego de eso, Isaac, Dios le hace la promesa a él cuando ya tenía 60 años. Génesis Y 21. ¿Verdad eso? y Génesis, exacto, y después entonces tenemos la muerte, o sea, él muere ya a los 80 años, Jacob duró unos 130 años y luego miramos la estancia que duraron en Egipto, 430 años, la estancia en el desierto que fueron unos 40 años, entonces Pero sumando todo. aproximadamente unos 600 años, ¿cierto? Sumando todo, no, sumando todo, calculando los años, ¿verdad? Pasaron unos 797 años. Entonces, hay un número que está entre los 712 a 797. Ese es el número en el cual aproximadamente se calcula. Dice que el número exacto en el que los historiadores se detienen es en el 712. O sea, que desde el día que Jehová le hace la promesa hasta el capítulo que estamos estudiando el día de hoy, pasaron unos 712 años para que se cumpliera todo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La Amén, palabra así de es. Dios es pasado, presente y futuro. La Amén. palabra de Dios tiene vigencia en todo tiempo, hermano. Y Amén. en este capítulo vemos, así mismo como hemos dicho todos, han dicho todos, la fidelidad de Dios. El que fue infiel fue el pueblo de Israel en todo momento. A pesar de que Dios, desde que salió del pueblo de Egipto, vino alertándole cuáles eran las cosas que él quería que el pueblo hiciera. Cuando llegara a la tierra prometida, qué tenían que hacer, o sea, y siempre fue desobediente. En todo momento el pueblo de Israel fue una servir muy dura, un pueblo muy terco, hermano, terco, yo le llamo así terco, ¿ves? Porque con todas las maravillas que ellos vieron durante la travesía, hermano, ¿qué más quiero yo? ¿En quién? ¿Por qué yo tengo que creer en esos ídolos? Ídolos de madera, de palo, de piedra, de cuántas cosas, Y sin embargo, ellos le fueron infiel. Y como dice la hermana Ilie, hasta hoy se ven las consecuencias de esa infidelidad en el pueblo de Israel. Amén, así es. Bueno, yo quiero aportar algo ahí sobre ese punto y yo analizo que prácticamente lo que vivió el pueblo de Israel es uno de los ejemplos que vemos hoy en día y aplicándolo a la vida de nosotros mismos. ¿Por qué? Muchas veces nosotros mismos somos, de una u otra manera, somos infiel con Dios. Y Él tiene la capacidad de volvernos a perdonar. Prácticamente es la misma situación, pero desde otro punto de vista, ¿no?
Y por eso digo yo que por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir la ley. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no pudieron cumplir. Y obvio, hubieron consecuencias. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. En el momento de que nosotros no hacemos las cosas como son, tenemos consecuencias. Y así nos pasa. Y volvemos y caemos, nos arrepentimos, llegamos y el Señor nos perdona. Y muchas veces volvemos a caer en el mismo error. Pero bueno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que prácticamente nos sostiene. Y por eso yo creo que está el ejemplo reflejado en el pueblo de Israel. Y es lo que nosotros debemos de tomar de todas estas enseñanzas, de darnos cuenta de que no repetir lo mismo y tratar de ser cada día mucho mejor. Amén. Amén. Amén, amén. También quiero aportar algo. Yo también, por ahí mismo, por el mismo punto que van mis hermanos. Sabemos que si nosotros nos damos cuenta también que Dios tuvo tanta misericordia con Faraón y le decía una y otra y una y otra, y siempre Faraón hacía lo que le daba su deseo de hacer. Pero hasta que llegó un día que todos sabemos el final de Faraón, ¿verdad? Entonces, esos mismos capítulos nos da a entender que todo eso que está sucediendo es para que nosotros nos lo apliquemos a nosotros mismos y que podamos coger por la obediencia, porque nosotros ya sabemos que el mal, la desobediencia no trae consecuencias y no trae cosas buenas. Entonces, pues, estos capítulos nos están dando a entender a nosotros que continuemos siempre haciendo la cosa que a Dios le agrada. Y nos da la referencia siempre, cada día más, en cada capítulo que leemos. Eso yo creo que es una enseñanza muy clara, ¿verdad? Amén. Amén. Hermana, Obediencia podría agregar algo ahí. También me impacta a mí lo que Dios, cómo está interesado en su pueblo, que a cada uno le dio su tierra, ¿verdad? Y ellos podrían haber dicho, bueno, ahora ya tenemos la tierra, ya estamos nuestra vida privada, y para Dios no hay vida privada, nuestra vida le pertenece a Él, ¿verdad? Y ellos pudieron equivocarse, pero para Él somos como una carta abierta. Israel, eso era. Y para nosotros deberíamos de ver a Israel como un ejemplo que nos ha dejado para nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Somos cartas abiertas nosotros para el mundo nos está viendo a nosotros. ¿Verdad? Amén. Porque Dios nos ha entregado algo y nos va a entregar algo si llegamos, si llegamos al final, que es la vida eterna. Amén. Sierva, amén. Gracias, hermano. Hay gente ahí que no han opinado y esto es una opinión para todos. Y dijimos que todo lo que estábamos ahí ahorita, no quiero a nadie de que no, que yo me dormí. Hermano, Que abra la cámara otra sí, vez, hermano. hermano Está Lázaro. Lucy. Hermano Lázaro ya Lázaro está no ha hablado, dormido, Nina no ha hermano. hablado, Lucy, bueno, Lucy no la he escuchado, María Cristina Nuria tampoco. tampoco, Nuria no la he escuchado. Oh, no, ella está dormida. Ok. No Se fue. tú. Se fue. Se Estoy fue. bien despierta. Oh, ok. Veo, Ay. está despierta. Escuchamos su opinión. ¿Qué usted opina sobre qué enseñanza dice la maestra? Nos deja el capítulo 19 de Josué, perdón, sobre la fidelidad y la obediencia. ¿A quién? ¿A mí? Sí, sí. Todos. Todo lo que Lo no que han no hablado. hemos María hablado. Cristina, Lázaro y todos. Nuria, Lucy. Nuria, Lucy, ya. Nina. Nina. El cumplimiento de su promesa. Amén. Que la palabra que dice, él le prometió a su pueblo Israel. Que ama a su. Amén. Cuando está
pueblo en cautivo, 400 años en, 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 en la tierra de Egipto. Le dijo que lo iba a sacar de su tierra y lo iba a llevar a esa tierra de Canaán. Amén. 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 Y que Él es fiel, Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Amén. Amén. Así es. Hermana Nuria, sigue usted. Bueno, la verdad que es bien clara la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Él nos demanda a nosotros obediencia, ¿verdad? En su palabra, es algo que nosotros debemos siempre tener presente, que cuando nosotros no nos sometemos a ella, vienen consecuencias a nuestra vida. Y siempre el Señor nos insta, siempre el Señor nos habla en su palabra, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas clases, ¿verdad? Que es algo que solo en búsqueda, en presencia de Dios, en oración, en leer la lectura de su palabra, es la única manera como nosotros podemos eh, poder someternos a la voluntad del Señor. Amén. 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 La hermana Lucy Siervo ahorita había abierto el micrófono. Sí. A ver, la verdad que el Señor es muy fiel, fue muy fiel con el pueblo de Israel y lo es con nosotros. Ahí vemos que, por ejemplo, a pesar de que el pueblo siempre tuvo sus fallas, a pesar de todo lo que el Señor les prometió, les cumplió, les dio, ellos siempre le fallaban y aún así el Señor les fue fiel. Y así es con nosotros, como lo compartía ahorita el hermano, de que nosotros le fallamos, nos arrepentimos y Él está allí para levantarnos y seguir amándonos. Él nunca nos da la espalda y eso hizo con el pueblo de Israel, nunca le dio la espalda. Entonces, Amén. ¿qué enseñanza tenemos ahí? Y con todos los capítulos que hemos visto, que si nosotros somos obedientes, que si nosotros le marchamos, que si nosotros le somos fieles, Él siempre va a cumplir sus promesas, Él nunca nos va a fallar. Los que fallamos Amén. somos nosotros. Nosotros somos siempre los que fallamos, pero su amor es tan grande y tan misericordioso de que Él siempre está allí. Él nunca nos da la Amén. espalda, Él nunca nos va a fallar. Él siempre nos va a levantar y nos va a sacar adelante, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero mire, ¿quién fue el pueblo de Israel? Un pueblo malagradecido prácticamente, porque todo lo que el Señor les demostró su amor, todo lo que hizo por ellos, y aún así le fallaron. Pero Dios nunca, nunca les falló a ellos. Entonces, yo creo que la enseñanza más grande es y sigue para nosotros, no solamente fue con el pueblo de Israel, es nosotros ser obedientes, serle fiel y tratar de no fallarle, porque su amor es grande y él siempre va a estar allí con nosotros, para cumplir sus promesas, porque las promesas no son solamente un letrero, un aviso, no, es algo que él lo dijo y él lo cumple y lo va a cumplir. Amén. Amén. Así es. Así es, Amén. mi hermana Lucy. Amén. María Cristina. Amén, amén, amén. Bueno, en este capítulo, lo que yo pude notar es que la obediencia a Dios trae éxito y bendición, que Dios lo que promete lo cumple a quienes le son fieles, que depende de nosotros que lo que el Señor le ha prometido se cumpla y que para ser obediente eso requiere valentía, porque la obediencia y la fidelidad requieren valentía, porque muchas veces la vida pone a uno a prueba y entonces tú tienes que ser valiente. Y ahí recuerdo cuando Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Y en varias ocasiones le dijo esta palabra, incluso le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios sabía lo que Josué se iba a enfrentar y a todo lo que iba a pasar. Entonces el Señor sabía que él iba a requerir
como extra, como valentía extra. Y, y que Dios siempre cumple. Dios siempre cumple sus promesas cuando el pueblo confía en Él. Y siempre pudimos ver en esta historia que Dios siempre fue fiel al pueblo de Israel. Los que fueron infieles fueron ellos. Y así pasa en nuestra vida, que Dios siempre es fiel. Los que somos infieles somos nosotros. Y que a veces, si no se cumplen cosas en nuestra vida, que no lo miremos al punto de vista, Dios no quiere esto para mí, Dios permitió esto, sino más bien que si Dios permite algo es porque algo el Señor quiere mostrarnos o alguna desobediencia o estamos torcidos en el camino o es con un propósito de el Señor transformar nuestras vidas y que debemos ser obedientes en todo al Señor. Aleluya. A veces lo vemos fácil, de que, o sea, es muy lindo cuando lo decimos, lo parafraseamos. El Señor quiere obediencia y eso, pero pedirle al Señor que nos ayude a ser obediente y a serle fiel, porque muchas veces como que la vida en sí, como que tú quieres serle fiel a Dios, tú quieres vivir para Dios, pero todo se opone. Lo que está humanamente hablando se opone a que tú le seas fiel a Dios y que tú vivas en santidad para Dios. Pero Amén. el Señor nos manda porque Dios tiene grandes promesas para su pueblo, pero si le somos fieles y obedientes. Y si vemos, Él lo único que pedía del pueblo era que obediencia. Obediencia y fidelidad, que no se fueran tras dioses ajenos. Amén. 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 Gloria a ¿Alguien Dios. más? ¿Alguien Hermano más que quiera decir? Lázaro. Amén. Suena como dormido el varón. No, estamos aquí. Gloria a Dios. Estamos esperando, pero usted, siervo, si está ahí. Está Di algo, tomando di café, algo. está tomando café. Hermano Yo, Lázaro, siervo, estoy dándole la oportunidad a los hermanos. No, siervo, usted es el último. que nos enseña el capítulo 19 sobre la fidelidad y la obediencia, hermano Lázaro. Está agarrado. Hoy sí lo agarró. Amén, hermano. Yo tengo un chin por aquí. Okay. Hermano Wilber, déjame darle una respuesta primero al hermano Jorge. Sí, claro. La respuesta que él está esperando. Siervo, mira, en el capítulo 19 nosotros aprendemos o podemos sacar como enseñanza que es algo que venimos viendo de capítulos anteriores, la fidelidad de Dios acerca de el reparto de las tierras dentro de la tierra de Canaán, pero también vemos cómo Dios es fiel para con su pueblo, pero también vemos las consecuencias que trae el no obedecer a la palabra de Dios. Eso es, creo que esas son dos de las cosas que podemos resaltar en este capítulo. La fidelidad de Dios para con su pueblo, cómo Él Él cumple a cabalidad lo que Él dice, pero también podemos ver la consecuencia que trae el no obedecer a la palabra de Dios. Cuando me refiero a no obedecer la palabra de Dios, me estoy refiriendo específicamente a que en este caso los israelitas no pudieron expulsar a los cananeos y lejos de expulsar lo que era el mandato, ellos lo que hicieron fue incluso muchos de ellos hicieron alianza con ellos pidiéndole tributo y por eso ellos se quedaron dentro de la tierra y entonces eso trajo graves consecuencias. Dios le bendiga. Oye, pero Ese solo a hombre él no le da estaba fanfarria, durmiendo. hermano. Estaba activo. Solo a él le da fanfarria. a los Estaba demás no. activo. La bocina lo despertó de Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Hermanos, Hermano también Wilber. podemos notar que en repetidas ocasiones se le dijo a Josué, le dijo Dios a Josué que esfuérzate y sé valiente, como decía nuestra hermana María Cristina. Y me puse a buscar en Google y en Google encontré que dice que en la Biblia aparece esta palabra
365 veces. Así mismo es. O sea que es una por día lo que Dios nos demanda a todos nosotros, que nos esforcemos y seamos valientes, porque seguir a Cristo es un camino para valientes, no para cualquiera. Amén. Amén. Hermano Wilber y después la hermana María Barrera. Gloria a Dios. No, sí, mire, yo he absorbido tanto que a mí estos estudios y especialmente este capítulo de hoy día me ha tocado mucho y sacando en conclusión todo, el Señor está demostrándonos que nosotros somos 100% dependientes de Él. Así es. Amén. Somos 100% dependientes de Él. Aquí mi esposa acaba de decir 365 días. Claro, Ya, 365 días. Pero que cada día nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Si queremos ver frutos en nuestras vidas, si queremos reflejar de que Dios está con nosotros, nosotros tenemos que permanecer en Él y someternos a Él. Mire lo que dice aquí en el libro de Juan 15, en su versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podés hacer. Bendito Dios. ¿Ven? Es solamente el Señor tuvo misericordia y el Señor quiso mostrar su gloria en ese pueblo débil de Israel. Hoy en día también con nosotros, aquí en el libro también de Segunda de Corintios 12, me parece que es, que habla sobre el aguijón de Pablo. Mire, por gracia, por su gracia, bástate mi gracia. Porque mi poder sí. Amén. Nosotros, ¿qué es lo que nos impide nosotros buscar de Dios? Los afanes del mundo, cosas del mundo, ¿ya? Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, nosotros podemos renunciar y vencer, ¿ya? Esa era la debilidad de Pablo, no sabemos cuál era, en realidad yo no la he entendido de ese punto, no sé, pero Dios sabía que Él no le podía quitar ese punto en él, porque sabía que siempre un problema, como en nosotros en la actualidad, un problema, gloria a Dios, nosotros ¿qué hacemos? Nos sometemos a Dios, buscamos a Dios, siempre. Entonces, la verdad que nosotros separados de Dios no podemos hacer nada, simplemente yo, esto lo resumo así, yo sin Dios no soy nada, tengo que vivir siempre, buscándole y gloria sea al Señor. Amén. Aleluya, amén. Hermana María. Amén. No, sí, eso me puse a pensar que no dije esa parte de que de lo que es la obediencia y la desobediencia, como vemos desde el principio, la organización que Dios hizo con sus hijos, lo que iban para la guerra, lo que iban para el ejército, lo organizó. Luego, o sea, tenían su gran líder que era Moisés, gloria a Dios, la persona que hablaba con Dios, el profeta, que le daba, le decía lo que Dios quería que ellos hicieran. Vemos ahí en el libro de Números, en el capítulo 12, la desobediencia de María y Aarón, que murmuraban a Moisés, tuvieron grandes consecuencias. Eso no le, o sea, le dio lepra, no le permitió entrar a la tierra de Canaán. También vimos en el libro de Números, capítulo 16, la rebelión de los hijos de Coret, gloria a Dios, que se les rebelaron, y se le tragó la tierra, se lo tragó la tierra a ellos, gloria a Dios. Y
también cuando Dios habló con Moisés, que le dijo que le tocara la peña, que le hablara a la peña, tampoco lo hizo. Y que también otro punto, que él le dijo, ya este pueblo no va a entrar. Moisés apelaba por ellos. ¿Cómo va a ser que si tú te sacaste de tierra de Egipto, qué va a decir? ¿Qué van a decir la gente? Gloria a Dios. Le dije, este pueblo no me va a entrar. Lo de 20 años adelante son los que van a pastorear, son los que van a esos jóvenes. O sea, se lo dijo. ¿Por qué? Porque ellos eran desobedientes, ellos no querían hacer la voluntad de Dios, ellos querían hacerlo, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero siempre murmuraban, siempre se quejaban, siempre hacían, o sea, no obedecían. Entonces, ¿qué pasó? Esos jóvenes fueron los que fueron creciendo y los que siguieron caminando, y muchos también se quedaron. Entonces después vimos en el próximo libro, Gloria a Jesús, que habla de Josué y Caleb. Gloria a Jesús, ahí ya vemos que ya entraron a tierra de Canaán. Gloria a Jesús. Entonces, gran líder Josué y Caleb. Y además, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre, pero sí, lo que quiero decir es que nada, hay que ser obediente, la obediencia, porque eso no va a traer bendición, la desobediencia. Posiblemente Dios posible no bendice, porque ya estamos en tiempo de la gracia, pero a veces eso cuesta un poco más. Gloria a Dios, porque Dios es fiel, pero Amén. hay que ser obediente. Amén. Estamos bajo la gracia, pero siempre hay que obedecer a Jehová. Amén. Así es. Sabemos que desde allá hasta aquí, la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Dios no cambia. Dios no Tenemos un cambia. Dios que nos perdona, Sí. tenemos un Dios que nos restaura, siempre y cuando vayamos con un corazón humillado a su presencia, nos arrepintamos, reconozcamos nuestros pecados, que hemos pecado, que le hemos desobedecido, Él nos Amén. perdona, nos restaura, nos levanta, pero viene tu proceso. Amén. Sierva, antes, como ya los hermanos han hablado, ¿verdad? Y yo le he dicho a todos que hablen, pues no me puedo quedar callado. Así que voy a dejar mi pequeño aporte con relación al capítulo, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacer lo posible, de tener la capacidad de lo que le exigimos a otros. Así que, ¿verdad? Hay que hablar también. Bueno, pues, ¿qué nos enseña Josué 19 sobre la fidelidad y la obediencia a Dios? Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que la actitud positiva que tuvo Josué junto con Caleb el día que en Cades Barneas, allá los demás espías o los demás príncipes se tuvieron la actitud negativa cuando llegaron con el reporte de la tierra. Miramos aquí que lo que dijo Josué aquel momento junto con Caleb demostró la confianza que él tenía en Dios. Él cuando, por ejemplo, él decía que Jehová Dios, si quería, podía destruir a todos esos gigantes y darle la victoria a Israel, que no era menos cierto que habían gigantes, pero que eso no era un impedimento. Así que él le exigía al pueblo que confiaran en Dios. Y yo estaba concatenando, analizando, según lo que enseñaba la maestra hoy, que al Josué mantenerse tranquilo, repartiéndole la tierra a todo el mundo, suave, todo el mundo tomen, no importa, él estaba confiado en Dios. Y llama mucho mi atención que la confianza en Dios
como que causa una serenidad a tal punto que mientras todos están obteniendo, el hombre que confía en Dios está tranquilo, dice, lo mío Lo mío viene. viene por ahí. Amén. Oye, ¡Santo! otro está recibiendo, recibe y recibe, 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 te están dando, no hay problema. Yo estoy confiado que el que me dio la palabra, cuando llegue mi turno, lo mío viene. Amén. Era Así eso que es. quería aportar. Amén. Ay, Señor. Por eso, mientras nos gozamos, mientras los hermanos en el grupo de la mañana testifican, todo, bueno, todos los que estamos acá, testifican, nosotros estamos tranquilos y gozándonos porque sabemos que lo nuestro viene por ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Amén, momento, el amén. Dios fiel y verdadero también. El hermano Viene. Lázaro le levantó Y la mano. sí, y fue tan fuerte esto, siervo, la confianza. Y vemos ahí en ese aspecto de la fidelidad de Dios hacia Josué y hacia Caleb. Ujú. Que Dios tuvo en cuenta todo el tiempo la actitud que tomaron Josué y Caleb. Y estamos Exacto. hablando que eso fue prácticamente saliendo de Egipto. Sí, sí. La actitud, la fidelidad de Dios hacia Josué y a su Caleb. La Wow. recompensa del La Señor hacia recompensa. Josué y Anda. a Caleb. Le dio heredad dentro de la tribu de Israel, específicas a ellos dos. Por cuanto me fuiste fiel, por cuanto me obedeciste, me exaltaste en su tiempo, yo te recompenso. Hermano Aproximadamente Lázaro. unos 50 años después. Ya. Exacto. Hermano Lázaro. Amén. No solo un pequeñito aporte. Otra cosa que podemos ver aquí es que eh, cómo, aunque Dios nos promete cosas y podemos ver cómo el pueblo tiene que hacer también su parte. ¿A qué me refiero? Es que Dios prometió, valga la redundancia, la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero el pueblo debía confiar en Dios, en lo que Dios había dicho y debía luchar por ella, porque la tierra cuando Amén. ellos llegaron, la tierra estaba ocupada. Sí. Pero entonces eso lo podemos ver también de manifiesto incluso en nuestras vidas. Nosotros hay muchas cosas que Dios nos ha dado y Dios nos ha prometido, pero nosotros debemos luchar por ella y Amén. confiar que, como decía el hermano y el hermano Jorge, que llegado el momento, nosotros confiando en Dios y luchando y peleando por ella, entonces vamos a obtenerla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oiga ese sonido. Ando. Pues sí, mis hermanos, acá yo les Ese traje nuevo, ese Sí, nuevo. ese nuevo. Y el- ese está bueno para cuando uno hace la pregunta. hable. El puntico. Oiga, que Santo. Eso. entonces, mis hermanos, yo les traje acá también algo. Dice que sobre qué nos enseña Josué sobre la fidelidad y la obediencia. Dice Josué 19 nos enseña que Dios es fiel en cumplir sus promesas, pero espera que su pueblo obedezca y actúe en fe Amén. para recibir plenamente su bendición. Aunque la tierra fue asignada a cada tribu, ellos debían esforzarse en conquistarla y administrarla bien. Algunas tribus no cumplieron con la orden de expulsar a los cananeos, lo que trajo problemas futuros. Esto nos recuerda que cuando no obedecemos completamente a Dios, las consecuencias pueden afectar nuestra vida espiritual y nuestras bendiciones. Amén. Además, Josué, quien esperó hasta el final para recibir su herencia, nos da un ejemplo de humildad, paciencia y liderazgo fiel, enseñándonos a confiar en el tiempo y la voluntad de Dios. Y como conclusiones de este capítulo, para que se nos quede bien fresco, aparte de todo lo que hemos hablado, Josué 19 nos muestra el cumplimiento de la promesa de Dios al entregar la tierra a su pueblo. Pero también nos recuerda la responsabilidad de cada tribu en poseer y administrar su heredad. Aunque la tierra fue asignada, muchas tribus no expulsaron completamente a los cananeos, lo que trajo consecuencias espirituales y militares a lo largo de la historia de Israel. La fidelidad de Dios es evidente en la repartición de la tierra, pero la falta de obediencia de Israel demuestra
que las bendiciones pueden perderse cuando no se sigue su voluntad. La historia de Dan nos enseña que el miedo y la falta de confianza en Dios pueden llevarnos a abandonar las promesas que Él nos ha dado. Josué con su humildad, si recordemos que esta tribu, la tribu de Dan, fue la que tuvo que irse de la heredad. Sí. Josué con humildad y paciencia nos deja un ejemplo de servicio y liderazgo al esperar hasta el final para recibir su herencia. La repartición de la tierra consolidó a Israel como una nación establecida, pero también reveló sus debilidades al no cumplir completamente la orden de Dios. Esta lección es aplicable hoy, ya que muchas veces Dios nos da oportunidades y bendiciones, pero nuestra falta de obediencia nos impide disfrutarlas plenamente. Por lo tanto, Josué 19 nos desafía a confiar en la fidelidad de Dios, pero también a ser responsables en nuestra fe, caminando en obediencia para recibir completamente lo que Él nos ha prometido. Amén. Y ahora Gloria.